Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver entonces la página número 14 de nuestro libro de matemática avanzada de Keep Reading. En este caso iremos viendo los ejercicios de la página 14, página 15, para que ustedes tengan una referencia de cómo contestar su actividad. Muy bien, pues en la página 14 tenemos la parte de límites a partir de la gráfica de una función. Es un tema un poco sencillo relativamente porque pues prácticamente todo lo sacas de la gráfica. ¿Sale? Para completar, vamos a empezar con esta inciso A. Dice, completa la tabla, localiza en el plano cartesiano cada par de coordenadas y une los puntos. Tenemos dos alternativas. Uno de ellos sería irnos a GeoGebra a poner la gráfica y ir viendo los resultados. En este caso podemos irnos a GeoGebra y en la parte de entrada coloco la función, que en este caso era raíz cuadrada de x menos 1, si no tengo entendido. Ahí está. Creo que si era menos 1, déjenme comprobar con el libro. Sí, x menos 1. Regresamos a GeoGebra y podemos nosotros simplemente en GeoGebra poner f entre paréntesis y adentro del paréntesis ir poniendo los valores que vienen en la tablita. En este caso, la tablita, déjenme corroborar para ver cuáles son los valores que están dentro de la tablita. Permítanme un momento en lo que reviso en mi libro físico. Sí, es del 1 al 8, por lo tanto yo puedo ir poniendo aquí f, que corresponde a la f de la función que acabamos de graficar, que es esta, y entre paréntesis que está la x voy a ir poniendo los valores, que en este caso sería 1. Automáticamente me da GeoGebra los resultados para esa tabla, por lo tanto yo aquí puedo ir poniendo el resultado de esa tabla con respecto a lo que menciona GeoGebra. El resultado para 1 sería 0. Regreso a GeoGebra. Ahora en lugar de ponerle 1 adentro del paréntesis, puedo ponerle el siguiente valor, que es 2. Le doy Enter, me da el resultado de 1. Por lo tanto, me regreso aquí a mi tabla en GeoGebra, voy colocando el 1. Puedo poner ahora el resultado para el 3. ¿Qué puedo hacer? Me regreso a GeoGebra, pongo aquí el valor del 3, Enter, 1.4142, regreso aquí, 1.4142, y puedo yo ir completando la tabla hasta terminar de rellenar la tabla y dibujar la gráfica, que como nos podemos dar cuenta aquí, empieza en el valor del 1 y va en ascendencia hasta aproximadamente el valor del 4, si es el 8, más o menos como el valor del 4, el valor del 3, no pasa del 3. Por lo tanto, con el apoyo de GeoGebra podemos nosotros hacer la gráfica desde el 1 hacia arriba, que sería el valor del 3, algo así más o menos, ¿sale? Entonces, esa es una manera de cómo podemos utilizar GeoGebra para poder hacer la sustitución en ese tipo de funciones o este tipo de ejercicios y hacerlo un poco más rápido si no tenemos una calculadora o no tenemos un apoyo de un procedimiento, ¿sale? Muy bien. Ahora, para continuar, dice, aprende, el límite de una función se puede determinar mediante el análisis de su gráfica. Considero que el límite de una función con base en la gráfica es una de las partes más sencillas del análisis de límites en esta unidad de aprendizaje. Dice, la condición para que una función tenga límite en un punto determinado es que su gráfica sea continua. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya ningún corte en la gráfica. Menciona también que sea continua por la derecha y por la izquierda en dicho punto. Ahorita más abajo podemos ver un ejemplo donde puedo explicar esta parte de derecha, izquierda y continua. Dice, para determinar el límite de una función, a partir de su gráfica se siguen los siguientes pasos. Se identifica el valor de x en el eje de las abscisas, el valor que quieres identificar del límite. Se hace un desplazamiento vertical en el valor de x hasta alcanzar la gráfica de la función. Puede ser tanto hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de dónde esté la función o la gráfica de la función. Y luego dice, se identifica el valor correspondiente en el eje de las ordenadas para f de x. Entonces hay que encontrar como que dónde está la coordenada del valor en y, o en este caso la ordenada para la función. Un ejemplo, voy a hacerlo de manera muy rápida. Digamos, en este ejemplo número 1 tenemos esta función que es menos x al cuadrado más 6x menos 4. Si yo graficara esta función en GeoGebra, me saldría una gráfica muy parecida a esta. Entonces, viene aquí las preguntas. El entrenador quiere saber la posición del balón cuando han pasado 1, 3 y 5 segundos. Esto está dado como en un lenguaje común. En un lenguaje de límite podríamos decir, bueno, ¿cuál es el límite de esta función
cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 3 y cuando x tiende a 5. ¿Sale? Entonces nosotros podemos identificar en la gráfica primero el valor que nos están proporcionando en el ejercicio. Por ejemplo, para el primer valor, que es el 1, pues lo que tengo que hacer es en el eje de las X, que es la línea horizontal, el eje horizontal, identificar primero dónde está el valor del 1. El 1 aquí está. Ahora, la gráfica, si yo estoy checando aquí ahorita el ejercicio, la gráfica está en la parte superior. Por lo tanto, me voy a mover de manera vertical hacia arriba hasta chocar con la gráfica. Si se dan cuenta, aquí chocamos en este punto. Y la respuesta en este caso, ¿cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1, que es el valor que está abajo? Pues es encontrar la coordenada de manera horizontal hasta el eje de las y, que en este caso es el 1. Por lo tanto, el resultado que aquí maneja nuestro ejercicio, pues es límite igual a 1 cuando x tiende a 1. El siguiente ejemplo, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 3? Igual, voy en la parte inferior, identifico el valor del 3 en el eje de las X, subo de manera vertical hasta chocar con la gráfica, que es en este punto, y de manera horizontal ahora identifico qué coordenada es esa en el valor de las Y, que en este caso es el valor del 5. Por lo tanto, el límite es 5. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. Solamente ubicas primero el valor de X, subes o bajas dependiendo de hacia dónde está la gráfica e identificas dónde está la coordenada en Y. Y listo, ya tienes el resultado del límite. 5, el último valor que nos maneja aquí el ejemplo, tenemos 5 aquí en X, subo hasta donde choque con la gráfica, identifico dónde está la coordenada, que en este valor va a coincidir en 1, y pongo mi resultado. Y listo, ya tengo esta explicación de cómo identificar el límite de una función con base en su gráfica. Si se dan cuenta, es muy, muy sencillo. Veamos en la página número 15 qué tipo de ejercicio tenemos o ejemplo. Tenemos este ejemplo, miren. Dice, la siguiente gráfica representa una función en partes de la aceleración que tiene el vagón de una montaña rusa después de cierto tiempo de haber iniciado su recorrido. Tenemos aquí, baja, sube y ¡fum! Tenemos un pequeño punto aquí, estos dos puntos. Dice, la función de la gráfica es la siguiente. Tenemos la estructura de la gráfica. Dice f de x es igual a 3 cuando x es mayor o igual a menos infinito y es menor a 1. X cuadrada menos 4x más 6 cuando x es mayor a 1 y x es menor a 4. Y menos x sobre 2 más 8 cuando x es mayor o igual a 4 y menor o igual a infinito. Dice, ¿cuál es la aceleración del vagón después de 1 y 4 segundos? Pues igual, tenemos que identificar el valor del 1 y el 4 en el eje de la X, que es en la parte inferior. Voy a tomar de nuevo como referencia el valor del 1. Subo hasta encontrar dónde está la gráfica, que en esta parte está aquí, e identifico la coordenada en el valor de las Y, que en este caso es el 3. Y de hecho, si podemos darnos cuenta aquí, dice, para calcular el límite de f de x, cuando x tiende a 1, se observa que la función no está definida en x igual a 1. Sin embargo, cuando x se acerca a 1 tanto por la izquierda como por la derecha, la función tiende a 3 y ese es su límite. ¿Sale? Lo mismo pasa con el valor del 4. Identifico el valor del 4, subo hasta la coordenada, dice que no está determinada en este valor, pero de acuerdo con la aproximación que estoy viendo, el valor sería el 6. Y ya tengo determinado el límite, o ya tengo calculado el límite con base en su gráfica. Vamos a ver ahora sí los dos ejercicios que vienen en la parte inferior, cómo le podemos hacer para nosotros contestar estos ejercicios con la gráfica. Muy, muy sencillo. Si podemos observar, dicen las instrucciones, analiza las gráficas y determina los límites para los valores de X proporcionados en las tablas. Dice, la siguiente gráfica muestra la temperatura f de X de un material con respecto a la temperatura ambiente X. Entonces se supone que la temperatura ambiente es esta que está aquí con los valores de X. Y tenemos que encontrar los límites para estos valores de X. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en el eje de las X, que es la línea horizontal que está aquí puesta, buscamos el primer valor que es menos 1. Aquí lo tenemos. Ahí está el menos 1. ¿Dónde está la gráfica? Pues está luego encima del eje X. Por lo tanto, ¿qué valor en Y es aquí? Es 0. Cuando tenemos un valor o una coordenada y está encima del eje de las X, entonces la coordenada de Y es 0, ya que no sube hacia ningún lado ni baja, se queda encima del eje. Ahí sería
la coordenada 0. Ahora, vemos para x es igual a 0. X es igual a 0 está aquí. Entonces, si subo, choco con la función que es en este punto de aquí. ¿Y qué coordenada es? Bueno, en y sería 1. Listo. Voy ahora con el valor de x igual a 1. Aquí lo tengo, identifico el valor a 1, subo hasta chocar con la gráfica, tengo este punto que está por aquí, ¿y qué valor es? Es el 2. Entonces tengo aquí el 2. Luego, para el 2, tengo aquí el valor del 2 en las x, subo hasta chocar con la gráfica, que en este caso voy a chocar en este punto de aquí. ¿Qué coordenada es? Bueno, entre el 8 y el 10, entonces tendríamos el 9. Y listo, ya tengo identificados los límites. Dice, ¿cuál es la temperatura del material si la temperatura ambiente está a 0 grados? Bueno, pues ya tenemos aquí los resultados. A 0 grados, la temperatura del material sería de 1 grado. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con el siguiente ejemplo que viene en la parte inferior. Dice, la siguiente gráfica muestra las temperaturas bajo 0 grados, f de x, que resultan de realizar una reacción química con un compuesto experimental a x grados. Entonces, estos son los grados x y tenemos que encontrar el límite. Si podemos observar en la gráfica, ahora la gráfica está hacia abajo, no está hacia arriba como en la anterior, está hacia abajo. Por lo tanto, hay que buscar nuestros elementos o nuestros resultados en la parte inferior. Tenemos el valor del menos 1, identifico el valor de x en menos 1, que está aquí, bajamos hasta encontrar el choque con la gráfica, podemos ver aquí un círculo vacío, significaría que aquí no está determinado el resultado, pero por aproximación podríamos dar el resultado que es la coordenada en y de menos 3. Nos vamos ahora con el 0, que es encima de este eje x, bajamos hasta chocar con la función y en este caso chocamos en esta coordenada que es el menos 2. Vamos ahora con el valor del 1 que está en esta parte de aquí, bajamos hasta chocar con la gráfica de la función que es este valor de aquí y estamos otra vez en el menos 3. Y por último tenemos el valor del 2 en el eje de las x. Bajamos hasta chocar con la función, de nuevo hay un círculo vacío que sería un valor indeterminado, pero de acuerdo con la aproximación y la coordenada de la gráfica podríamos decir que es el menos 6. Y de esta manera estaría terminando yo estos ejercicios de límite con base en la gráfica de la función. Déjeme ver si no me está faltando una parte final aquí abajo. No, ya no hay ninguna otra pregunta. Por lo tanto, con esto podríamos terminar la explicación de estos ejercicios. Cómo obtener los límites de una función con base en su gráfica. Si se dan cuenta, es muy sencillo. Los pasos prácticamente es identifica el valor de la x en el eje horizontal o en el eje de las x, te mueves hacia arriba o hacia abajo dependiendo de dónde está la gráfica e identificas cuál es la coordenada en el eje de las y ese es el resultado del límite. ¿Sale? Si ves que hay un valor indeterminado, pues de acuerdo con la aproximación de la gráfica, determinas o eliges tú el valor. Espero que esta explicación de la página 14 de nuestro libro de matemáticas de avanzada de Keep Reading les sea útil para realizar sus actividades en las páginas 110 y 111. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias.